Muy buenos días y bienvenidos a ExpoPyme 2021. Mi nombre es Carolina Marroquín y en nombre del comité organizador les damos la más cordial bienvenida. La conferencia que está a punto de iniciar se titula Creación de un tabulador de sueldos y estará a cargo de Javier Aldana Galán, a quien le daremos la más cordial bienvenida y a continuación platicaremos un poco de su trayectoria. Javier Aldana es licenciado en Administración de Empresas, con estudios de maestría en Psicoterapia Humanística, diplomado en Dirección de Empresas Familiares y certificado en Psicología Positiva. Actualmente está cursando la maestría en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos. Es director general de Evolucio, firma de consultoría y capacitación en gestión, reingeniería de procesos y desarrollo de capital humano, desde hace más de 15 años, y autor del libro Sueños Olvidados. Muchísimas gracias y bienvenido. Muy buenos días, bienvenidos a esta plática de creación de un tabulador de sueldos. El objetivo que tenemos es que conozcas una metodología que te permita elaborar una política de sueldos y prestaciones que permita mantener la equidad interna, donde el sueldo del trabajador esté asignado de acuerdo a su nivel de responsabilidad, y la equidad externa, en donde el sueldo del trabajador esté relacionado o tenga cierto comparativo con los sueldos del mercado. Y de esta manera poder lograr la retención de los trabajadores dentro de las organizaciones. Manejaremos 3 temas: qué es un tabulador y para qué sirve, la política de sueldos y prestaciones, y después te voy a enseñar una metodología muy rápida de cómo elaborar tu tabulador de sueldos. Empezamos por el tema 1. ¿Qué es un tabulador de sueldos y para qué sirve? Y empiezo haciéndote esta pregunta. ¿Consideras que el sueldo que estás recibiendo junto con las prestaciones son justas y equitativas? Lo más probable es que no. Muchas personas, la mayoría en las organizaciones, sienten que no es justo el nivel de sueldo que reciben de acuerdo a su nivel de responsabilidad. ¿Sí? Y esto es precisamente porque no existe como tal una política salarial ni un tabulador de sueldos que determine cuánto es lo que debe de recibir de sueldo a partir del trabajo que está realizando. En este tema de tabulador de sueldos, cuando hablemos del sueldo, nos estaremos refiriendo a la retribución económica, es decir, al pago que recibe un trabajador por la prestación de un servicio personal y subordinado. Y este pago va a incluir el salario base, el salario nominal, y además las diferentes prestaciones en efectivo, servicios o en especie. Todo lo que recibe el trabajador va a ser considerado como retribución económica y debe de ser considerado al momento de elaborar nuestro tabulador de sueldos. Cuando no existe esta justicia en la recepción del pago relacionado con su sueldo, por lo general hay desmotivación del personal, ¿sí? Y esto tiene un impacto directo hacia la productividad. La rotación de personal se incrementa, principalmente por los mejores colaboradores, se dificulta el reclutamiento del personal, la imagen de la empresa se deteriora, costará más trabajo contratar gente y se van a fomentar favoritismos y discriminaciones. Seguramente muchas de estas cosas están pasando en tu organización. Por eso es importante precisamente que existe este programa de administración de sueldos, el cual, como decíamos en la introducción, tendrá que ver 2 objetivos. El primero es la equidad interna y después la competitividad con el mercado de trabajo, o también conocida como equidad externa. Cuando hablamos de equidad interna, nos estamos refiriendo a que debe de existir una correspondencia entre los montos pagados por el desempeño de un trabajo determinado y la importancia relativa de esta. ¿Qué significa? Que el sueldo debe estar acorde al nivel de responsabilidad que tiene un trabajador. Es decir, un trabajador que tiene un menor nivel de responsabilidad no debería de ganar más que un trabajador que tiene un nivel de responsabilidad superior. Cuando no existe esta equidad interna, por lo general, pues se da porque hay una ausencia de un sistema de administración de remuneraciones, porque no hay una correcta calificación de méritos dentro de la organización, no hay un esquema de evaluación del desempeño, se presta que haya favoritismos y discriminación, no existen aumentos o estos aumentos se dan de manera incorrecta cada vez que hay una promoción, o porque existe una presión por parte de los jefes o los trabajadores. ¿Sí? Y esto nos lleva a que no exista esa equidad que hace que el trabajador sienta que no es justo que por desempeñar el trabajo que está realizando gane lo que gana cuando hay otras personas que trabajan menos y pudiesen estar ganando más como parte de su sueldo. ¿Sí? Y por eso es importante que cuidemos la equidad interna.
También hablamos de la competitividad en el mercado de trabajo, la equidad externa. Y esto tiene que ver con los sueldos de mercado. Los sueldos que pagamos en la compañía tienen que ser equitativos o tienen que estar muy parecidos a los que se pagan en el mercado, en puestos similares, en organizaciones similares, ubicaciones geográficas similares, para que entonces el trabajador no tenga la idea o la sensación o las ganas de estar buscando un trabajo en otro lugar porque no va a encontrar donde le paguen más. ¿Sí? Y entonces decida quedarse en la organización y además se encuentre satisfecho y contento por la prestación que está recibiendo y eso haga que dé lo mejor de sí para su trabajo. Entonces, el tabulador de sueldos debe de cuidar estos dos elementos, equidad interna y equidad externa. Para lograr esto, se recomienda que establezcamos políticas muy claras en el establecimiento de sueldos y prestaciones y dentro de la política hablemos de un tabulador de sueldos. ¿Sí? Que tenga las escalas de sueldos o remuneraciones que deben de recibir los trabajadores de acuerdo al puesto que están desempeñando. Cuando hablamos de un tabulador de sueldo, nos estamos refiriendo a una tabla, simplemente, donde vienen los valores monetarios que corresponden a las diferentes categorías de puestos. Y hablamos de dos tipos de tabuladores. Un tabulador rígido, en donde solamente existe un sueldo por cada categoría, y este sueldo es único para todos los trabajadores. Tiene una ventaja de que no hay diferencias entre los mismos y por lo tanto no hay forma de decir por qué gana más él que el otro y sin embargo también tiene una desventaja porque no se reconoce el desempeño de los trabajadores. ¿Sí? Es decir, indistintamente de que tu desempeño sea bueno o sea malo, vas a recibir un mismo sueldo. En cambio, el tabulador flexible, que es el que yo te voy a recomendar y el que te voy a enseñar, se establece un mínimo y un máximo en cada categoría y de esta forma puedes reconocer el nivel de desempeño que tiene cada trabajador indistintamente de que se encuentren dentro de la misma categoría. Para mí es la mejor manera de elaborar tu tabulador de sueldos. Bien, ya que conocimos de qué se trata esto del tabulador de sueldos, ahora hablaremos de la política de sueldos y prestaciones. Una política, ¿sí?, está relacionada con lo siguiente. Te pregunto, ¿sí?, ¿existe como tal una política de sueldos y prestaciones clara en tu empresa? La respuesta general es que no, muy pocas empresas realmente lo tienen y por eso es el caos que ya conocemos que existe dentro de tu organización. Es muy importante que tengamos esa política y la política se refiere al conjunto de principios y directrices que nos dicen la forma en la que vamos a pagar los sueldos a los trabajadores y además siendo que es dinámica, que evoluciona a través del tiempo y que se va perfeccionando también a través de los años. ¿Sí? Esta política debe de contener los siguientes elementos. Por un lado, tiene que hacer referencia a la estructura organizacional que vemos reflejada a través de un organigrama que nos dice cómo está estructurada la organización, de qué forma se mantienen las relaciones jerárquicas, los tramos de control y las líneas de mando. Por otro lado, también la política nos debe de decir cuáles son los salarios de admisión que van a tener los trabajadores para los diferentes puestos de la organización. ¿Cuál es el sueldo que le vas a pagar cuando un trabajador recientemente entra a laborar en tu empresa? Y también tendrá que considerar aquellos ajustes salariales, ya sea individuales o colectivos, que se den por el crecimiento natural que se da año tras año o también por las promociones que pudiese haber dentro de la organización. Son elementos que tenemos que considerar dentro de la política salarial. Una política también debe de cubrir con 6 criterios. Primero, debe de ser equitativa, es decir, a cada quien se le tiene que pagar proporcionalmente de acuerdo a su esfuerzo, sus habilidades y su entrenamiento. Debe de estar balanceada, donde los salarios, prestaciones y otras recompensas que reciba el trabajador ofrezcan un paquete razonable. No le puedes dar todo en prestaciones, ni es conveniente ni sano que le des todo en efectivo, sino que tiene que haber un balance entre los diferentes tipos de prestaciones que podría recibir un trabajador. La eficacia en cuanto a costos. Los salarios no deberían de ser excesivos y también deben de ser acordes a lo que la empresa puede pagar. De nada sirve que tú determines salarios exorbitantes cuando la empresa no los puede pagar y se va a convertir en una organización que a la primera, segunda quincena no tenga recursos financieros para poder pagar la nómina de sus trabajadores y eso va a generar aún más problemas. Debe de ser segura, es decir, que los salarios sean suficientes para dar seguridad a los trabajadores y ayudarles también a satisfacer sus necesidades básicas. Si un trabajador no puede satisfacer sus necesidades de alimentación, de vivienda, de vestir,
individuo pues difícilmente va a estar concentrado en el desempeño de sus funciones y va a ver la manera de sacar recursos de cualquier otro lugar. Debe de ser estimulante. Los salarios deben de motivar eficazmente el trabajo productivo. Deben de reconocer cuando un trabajador hace muy bien las cosas y que sirva como un motivador para impulsarlo a que las haga todavía mejor. Debe ser aceptable también para todos los empleados, es decir, todos deberíamos de comprender el sistema de salarios y sentir que es razonable para ellos y para la empresa. Es cierto que esta parte de la justicia en el sueldo que recibe es un tema muy perceptivo, que podría ser muy relativo y subjetivo. Sin embargo, pues estos tienen que estar, el trabajador tiene que sentirse contento y satisfecho porque el sueldo que está percibiendo está directamente relacionado con las funciones y las responsabilidades que esté realizando. Son 6 criterios que debe tener nuestra política salarial. Y además de ello, debe de contar con otros aspectos importantes, como son los beneficios sociales, todas esas prestaciones, por lo menos las de ley, más las prestaciones adicionales que proporciona la empresa. Debe de tener estímulos e incentivos al desempeño de los trabajadores, que promueva el desarrollo y el crecimiento de los trabajadores dentro de la empresa. Debe de provocar o de generar oportunidades de crecimiento profesional y también tener la garantía de un empleo, es decir, darle estabilidad al trabajo, de que su empleo está seguro dentro de la organización. Son elementos que debe tener una política salarial. ¿Sí? Bien, nos vamos al último tema, que es el de metodología para la elaboración del tabulador de sueldos. Te voy a enseñar paso a paso cómo lo hacemos. Seguramente van a salir muchas dudas, muchas inquietudes, pero lo importante es que vas a tener disponible esta información, que vas a poder aplicar lo que te voy a ir enseñando paso a paso para que tú vayas y lo apliques dentro de tu propia organización. ¿Sí? Paso 1, tenemos que definir nuestra política de sueldos. ¿Sí? Y la política de sueldos por lo menos debería de incluir estos 10 puntos que voy a hacer referencia en este momento. Punto número 1 dice que los sueldos de todos los trabajadores son determinados de acuerdo a las funciones y responsabilidades del puesto que están desempeñando, tratando de cuidar la equidad interna, es decir, que un trabajador de un nivel inferior no puede ganar más que un trabajador de un nivel superior. Y la equidad externa, donde los sueldos deben de ser competitivos en relación al mercado laboral según el giro, el tamaño y la ubicación geográfica de la empresa. ¿Sí? Primer punto, que hace referencia a lo que ya hemos estado platicando hasta ahora. Segundo punto, todos los trabajadores deben de percibir la retribución económica, es decir, el sueldo más las prestaciones en efectivo o en especie, correspondiente al nivel del tabulador en el que se encuentra su puesto según el organigrama vigente de la organización. ¿Sí? Es decir, necesitamos tener un organigrama por niveles con el propósito de identificar en qué categoría, en qué nivel se encuentra cada puesto, y a partir de ahí, pues el trabajador no puede ganar más de lo que dice ese nivel. ¿Sí? En caso, ¿sí?, de que seguramente va a pasar, de que haya personas que estén por debajo del nivel que le corresponde, entonces se deberá seguir un proceso paulatino y de acuerdo a las posibilidades de la empresa para la regularización de esos trabajadores que se encuentran fuera del nivel del tabulador. ¿Sí? Seguramente cuando construyamos nuestro tabulador nos vamos a encontrar que hay variaciones, hay gente que está por encima del tabulador, ahorita veremos qué hacer con ellos, hay gente que está dentro del tabulador y habrá personas que estén por debajo del mismo. Aquellos que estén por debajo del mismo hay que hacer una política de nivelación para que paulatinamente podamos ir corrigiendo los sueldos de los trabajadores hasta que lleguen a su nivel que le corresponde. Punto número 3, el tabulador de sueldos, vamos a definir un mínimo, promedio y máximo, deberá de actualizarse cada año, considerando por lo menos el incremento promedio que el presupuesto se establezca. Es decir, el tabulador no es de hacerlo una sola vez y ya lo dejamos para toda la vida, sino que este es dinámico, decíamos, evoluciona en el tiempo. Y la forma de mantenerlo vigente es considerar un incremento en el tabulador, no estoy hablando ahorita todavía del incremento a las personas, pero que el tabulador vaya sufriendo incrementos cada año por lo menos de acuerdo a ese porcentaje de incremento que hemos determinado en nuestro presupuesto anual. Es decir, si en el presupuesto determinamos un incremento del 5% anual a los trabajadores, entonces el tabulador tendrá que incrementarse 5% para actualizarse y que esté vigente de manera permanente. ¿Sí?
política número 3. La política número 4 nos dice que con el propósito de mantener una holgura en los sueldos de los trabajadores en un mismo nivel, debe de existir al menos una variación del 20% entre el mínimo del sueldo que tiene esa categoría respecto al máximo. ¿Sí? Una holgura que te permita ir moviendo a los trabajadores con el tiempo sin que se salgan del tabulador y sin la necesidad de pasarlo a un siguiente nivel. Te voy a explicar un poco más a detalle adelante esta política. También la política número 5 también está relacionada, dice que la variación entre el sueldo mínimo de un nivel y el sueldo máximo del nivel inferior debe de oscilar entre el 50%. Esto lo que va a provocar es que sea atractivo el hecho de que un trabajador sea promovido a un siguiente nivel dentro de la organización. Nunca debería de empalmarse el sueldo máximo, por ejemplo, del nivel inferior respecto al sueldo mínimo del nivel superior. Nunca debería de ser mayor el sueldo máximo del anterior, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que mantenga una variación y esta variación se recomienda que oscile entre el 50%. Un valor inferior puede no generar un atractivo para los trabajadores por la promoción a un puesto de mayor responsabilidad, por lo tanto preferirían quedarse en el puesto en el que están, mientras que un valor superior puede generar un descontento con los trabajadores por las variaciones tan altas entre un nivel y otro. Y por lo tanto, se recomienda que oscile entre el 50%. Te lo voy a enseñar un poco más adelante y en la práctica para que te quede más claro. El punto número 6 de la política de sueldos dice que todos los años la organización debe contemplar al menos un incremento salarial equivalente al incremento al salario mínimo. ¿Sí? Esto es importante, muchas empresas no lo hacen, pero la realidad es que si tú quieres mantener contentos a tus trabajadores, deberías de pensar que la vida incrementa su valor, que la calidad que mantenemos cada vez es más alta, que el precio de las cosas cada vez se eleva por temas de inflación y por lo tanto es importante mantener un incremento a los sueldos de los trabajadores. Si tu empresa es de las que dan un incremento una vez y no dan ningún otro incremento a lo largo de 3, 4, 5, me ha tocado hasta 10 años que la empresa no ha incrementado los sueldos, lo que va a provocar es un descontento. Y que además, cuando tú quieras dar un incremento salarial, que nada más incrementes el 3, 4 o 5%, pues el trabajador te va a dar una patada porque realmente no va a sentir que sea justo, que sea atractivo, no le va a servir prácticamente de nada y por lo tanto no ayudará a motivar a los trabajadores. Por eso es que siempre es recomendable que por lo menos el equivalente al salario mínimo, ¿sí?, que ese incremento que se tenga o el equivalente en inflación, a lo mejor, que sea lo que tú consideres como incremento salarial forzoso para todos los trabajadores. Punto número 7, el incremento de sueldos de los trabajadores se debe de hacer tomando como base la experiencia, las competencias, es decir, los conocimientos, habilidades y actitudes y la evaluación del desempeño. Y muy importante es que la antigüedad no es un criterio válido para determinar si el trabajador merece o no merece un incremento de sueldos. La mayoría de los problemas que tienes en la empresa por el establecimiento de sueldos es porque has utilizado la antigüedad como punto de referencia para darle un incremento salarial a cada persona. Y esta antigüedad lo que provoca es que genera ese sentimiento de injusticia porque pues no es lo mismo, un trabajador puedes tener poco tiempo dentro de la empresa pero un muy buen nivel de desempeño a un trabajador que tiene muchos años en la organización pero que no trabaja tan bien. Y entonces se vuelve injusto esto. Y por lo tanto tenemos que eliminar esa política o esa costumbre de utilizar la antigüedad como un factor determinante para incrementar o no el sueldo de un trabajador. Eso no es relevante. Punto número 8. No todo el personal merece el mismo incremento de sueldos. Mediante esto se debe reconocer el desempeño de los trabajadores, por lo que un trabajador con alto desempeño merece recibir un incremento mayor que un trabajador con bajo desempeño. Por eso es importante esa holgura de la que hablábamos del 20%, porque permite mantener las variaciones entre los trabajadores de acuerdo a su nivel de desempeño. Punto número 9. Todo trabajador de recién ingreso o promovido a un nivel superior en el que se encuentra actualmente deberá recibir como sueldo inicial el sueldo mínimo del nivel del tabulador del puesto que vaya a ocupar. Entonces, cada vez que vaya a ingresar un nuevo trabajador o que vayas a promover a un trabajador a un puesto de nivel superior, debería de recibir el sueldo mínimo de ese nivel.
¿sí? De esta manera vas a lograr mantenerlo dentro del nivel y evitar el hecho de que una persona gane más que otra que tiene menos experiencia, que tiene menos antigüedad, que tiene menor desempeño dentro de una posición. ¿Sí? Es posible manejar algunas excepciones siempre y cuando su experiencia sea tan alta que amerite un sueldo mayor. ¿Sí? Lo tendrás tendrás que tener los elementos muy claros para confirmar que eso sea real. ¿Sí? Y además sugiero que ese sueldo mayor no sea igual o mayor al sueldo promedio del tabulador en el nivel que le corresponde. De esta forma vas a tener todavía pues, cierto poder de maniobra para ir haciendo ajustes a través del tiempo sin necesidad de que se salga del nivel que le corresponde. ¿Sí? Y el punto número 10, que mínimo que debería de contener la política salarial, dice que mientras el trabajador permanezca ocupando un mismo puesto, no podrá recibir una remuneración superior al sueldo máximo del nivel del tabulador del puesto que ocupa. ¿Sí? Es decir, va a llegar un momento, a lo mejor, en que un trabajador ya está en el tope máximo de su nivel. Eso significa que debería de estar ya listo para ser promovido a un nuevo puesto de un nivel superior de la organización. Si no lo está, es que algo no ha estado funcionando de forma correcta. ¿Sí? Por lo tanto, lo que debe llevar es que si no tiene la capacidad de ser promovido, no hay vacantes o no existe simplemente la posibilidad de hacerlo, entonces habría que cuestionarnos si conviene mantener o no al trabajador dentro de la organización, por un lado, y además no podrás otorgarle ningún incremento salarial hasta que su tabulador, por los incrementos que vas haciendo anualmente, pues ya se recorte la distancia hacia el sueldo máximo y entonces podamos ya otorgarle un incremento. ¿Sí? Son los 10 puntos básicos que debería tener una política y es el primer paso para la elaboración de nuestro tabulador de sueldos. Bien, el paso número 2 es la segmentación del organigrama por niveles. ¿Sí? Te hago otra pregunta. ¿Existe en tu empresa un organigrama con funciones y tramos de control perfectamente definidos? La respuesta que seguramente me vas a hacer es que sí existe. ¿Sí? Sin embargo, cuando hemos entrado a trabajar en muchas empresas para llevar a cabo este proyecto de elaboración de un tabulador de sueldos, nos damos cuenta que no es lo suficientemente claro. ¿Sí? Nos damos cuenta además que existen pues una revoltura en nombres de las posiciones, que no existen claramente identificados los niveles, que a veces a una persona le llamamos jefe, a veces lo llamamos gerente, a veces lo llamamos coordinador, a veces auxiliar, le ponemos miles de nombres a los puestos y entonces no hay una homologación de los nombres de los puestos y eso genera muchas confusiones. ¿Sí? Tenemos que crear un organigrama primero donde sea claro, ¿sí? La estructura, donde sepamos perfectamente bien quién depende de quién. A lo mejor este organigrama tú podrás decir, oye, pues yo lo veo bien, yo no veo que tenga ningún problema, pero si te fijas un poquito más a detalle, podemos ver, por ejemplo, que el auxiliar de administración, ¿sí? Pues está al mismo nivel, de acuerdo a lo que dice ahí, del gerente de proyectos o el gerente comercial. Y eso, la pregunta es, ¿será real? ¿Sí? Yo creo que no, yo creo que un gerente está en un nivel superior al de un auxiliar de administración. Y entonces pueden ser dos cosas. Una es que el nombre del puesto de auxiliar de administración esté incorrecto y que en lugar de auxiliar le debamos llamar gerente de administración. Ese podría ser una solución. O la otra, decir, ¿no? ¿Sabes qué? Es que es un auxiliar de administración, pero no va en ese nivel, no está en la misma línea que los gerentes de la empresa. ¿Sí? Lo mismo podría ser con el caso, por ejemplo, del consultor senior y el consultor junior. ¿Sí? Por su propio nombre, pues suponemos que el consultor senior tiene un nivel de experiencia mayor que el consultor junior y por lo tanto no deberían de estar en el mismo nivel. Y por eso decimos que este es un organigrama incorrecto. ¿Cuál debería ser el organigrama correcto? Pues algo así. ¿Sí? En donde tenemos ya los puestos ubicados de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Los gerentes están en una sola línea, los líderes de proyecto en otra línea y los puestos administrativos, por ejemplo, el consultor senior, el ejecutivo de ventas, community manager y el auxiliar de administración están en un nivel 4 y el consultor junior pues está todavía en un nivel inferior. Y entonces podríamos decir que es un organigrama correcto porque me permite visualizar perfectamente en dónde está ubicado cada puesto de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Con esto, al yo ver esto, yo puedo saber que
como auxiliar de administración no me merezco ganar lo mismo que un líder de proyectos o lo mismo que un gerente de proyectos o un gerente comercial. ¿Sí? Y por lo tanto me da mucho mayor claridad de la forma en la que debo de percibir mi sueldo. ¿Sí? Entonces es importante que el organigrama lo hagamos de esta forma. No estamos hablando de personas, realmente en este momento las personas no son importantes, no estamos todavía analizando cuál es la situación de cada persona, estamos determinando el nivel de acuerdo a la responsabilidad de cada puesto. ¿Sí? Y este sería entonces el paso número 2. Este paso es yo creo que clave o crítico para que el proyecto pueda salir de forma favorable. ¿Sí? Prácticamente es el que más tiempo nos tardamos cuando hacemos la revisión de cada uno de los sueldos de este proyecto de tabulador de sueldos. ¿Sí? No sé, hay veces hay empresas que hasta 3 meses nos hemos tardado dando vueltas y peloteando dónde debe ir cada puesto de acuerdo a su nivel de responsabilidades. Obviamente dependerá de pues qué tanta profesionalización o no haya dentro de la empresa para establecer y para saber conocer cuáles son los puestos que existen dentro de la organización. Pregunta. ¿Sí? ¿El organigrama de tu empresa está segmentado por niveles de responsabilidad? Lo más probable es que no. ¿Sí? Prácticamente esto no existe, no lo conocemos hasta ahora que lo estamos viendo, es cuando verdaderamente estamos viendo la importancia que tiene en segmentarlos de esta manera. Bien, paso número 3, plantilla de personal y el listado de sueldos nominales. Para poder empezar a ejecutar el proyecto necesitamos saber ahora sí cuáles son los trabajadores que existen dentro de la organización y aquí vemos como ejemplo, pues tenemos una empresa que tiene 19 trabajadores. Estos 19 trabajadores tienen un puesto asignado de acuerdo al organigrama, está identificado en una columna el nivel de responsabilidad que tienen. Presenta el sueldo nominal mensual, acuérdate que estamos hablando de la retribución económica, es decir, todo lo que implica su sueldo más las prestaciones, y algo que hacemos para empezar a trabajar en esto, hacemos una división para determinar el salario diario, ¿sí? En lugar de verlo de forma mensual, lo vemos de forma diaria, y esto tiene que ver porque no siempre las jornadas laborales duran lo mismo para todos los trabajadores, y entonces cuando lo hacemos de forma diaria nos pudiera dar un panorama un poco más un poco más correcto. ¿Sí? Si tuviéramos trabajadores que no laboran la jornada completa, es decir, las 8 horas tradicionales de trabajo, entonces tendríamos que hacerlo inclusive por hora. ¿Sí? De esta forma podemos homologar o integrar a todos los trabajadores indistintamente del tiempo que laboren para la empresa. Lo que yo hago, y a partir de aquí empieza la metodología ya específica para determinar el tabulador, pues primero es que obtenemos un promedio por cada nivel. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en el nivel 1 tenemos, pues como solamente existe el director general, pues el promedio del sueldo es de 2,302.63 pesos. En el nivel 2, que tenemos 2 trabajadores, el gerente de proyectos y el gerente comercial, sacamos el promedio de esos 2 sueldos, 986 y 1,644, nos da un promedio de 1,315.79 pesos. Así nos vamos nivel por nivel. Nivel 3, el promedio es de 740. Nivel 4, si te fijas, está agrupado ahí en todo ese nivel, nos da un promedio de 336.26. Y el nivel 5, todos esos trabajadores, nos da un promedio de 215.13 pesos. Si tú visualizas muy bien esta lista, podemos encontrar varias cosas y de aquí podemos ver un poco el porqué del descontento de los trabajadores. Si tú te fijas, por ejemplo, Cristina Rodríguez como gerente de proyectos gana 30,000 pesos. ¿Sí? Y Jimena Sánchez como gerente comercial gana 50,000 pesos mensuales y las dos se encuentran dentro del mismo nivel de responsabilidad. E inclusive podríamos decir que el puesto de gerente de proyectos, imagínate esta empresa de consultoría, pues es mucho más importante o más relevante que el puesto del gerente comercial, si lo vemos desde esa perspectiva. Sin embargo, gana menos. Y entonces, desde el lado de Cristina, seguramente habrá una insatisfacción por el sueldo que está recibiendo. Porque si yo hago más y estoy responsable de todos los proyectos de la empresa, ¿sí?, gano menos de lo que gana Jimena. Y eso seguramente estará provocando que Cristina esté pensando en buscar trabajo en otro lado. Y eso puede ser un conflicto en la organización. Y ese es el primer punto que vemos ahí. Si seguimos analizando la lista, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el nivel 4.
¿sí? En nivel 4 tenemos una disparidad de sueldos, muchas variaciones muy grandes entre un trabajador y otro, a pesar de que pudiesen tener el mismo puesto. Por ejemplo, el consultor senior, pues tenemos uno que gana 15,000, otro que gana 9,000, otro 11,000, otro 12,000. ¿Sí? En el ejecutivo de ventas gana 6,000. ¿Sí? Otro ejecutivo de ventas gana 14,000, otro gana 7,500, el community manager gana 10,000, el auxiliar de administración gana 7,500, ¿sí? Y eso genera pues muchas variaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que pudiésemos ver ahí? Bueno, primero preguntarnos por qué, si están dentro del mismo nivel de responsabilidad. Pero otro caso más grave es que hay gente dentro de este nivel que gana menos de lo que gana alguien del nivel 5. Por ejemplo, en este caso de Ana María Larios, ¿sí? Ella gana 9,200 pesos, está como consultor junior, ¿sí? Y hay gente que está también como consultor senior que gana menos que ella. ¿Sí? O que gana, sí, que gana prácticamente lo mismo. Y entonces para ella a lo mejor está muy cómodo, está muy bien, pero para los trabajadores del nivel superior seguramente dirán, oye, qué mala onda, ¿sí? Que pues esté ganando más alguien que tiene menor responsabilidad y por lo tanto yo preferiría pues quedarme en el nivel inferior. ¿Sí? Todas esas son cosas que generan caos dentro de la organización y que hacen o se provoca esta insatisfacción y a partir de ahí la percepción o el sentimiento de injusticia. ¿Sí? Y por eso es importante entonces que pues hagamos nuestro tabulador para corregir este tipo de situaciones que nos permitan ir homologando poco a poco la colocación o los sueldos que cada uno de ellos recibe. Y entonces, en esta parte, en este punto número 3 de la metodología, lo que hacemos es obtener el sueldo promedio de cada nivel. Esto me va a servir como referencia, ¿sí? Para poder elaborar ya mi tabulador de sueldos. En esta referencia, ¿sí? Primero, te pregunto otra vez, ¿existe un tabulador de sueldos por niveles claramente establecido y que además se respete dentro de la organización? Lo más probable también es que no lo haya. Y eso, pues, es un tema relevante, un tema importante que hay que cuidar muchísimo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Aquí te presento una tabla. Simplemente esta tabla ya está construida, pero te voy a ir marcando más o menos los puntos, los pasos a seguir para construirla. Lo primero que hicimos fue traerme los promedios, esos promedios que sacamos de cada nivel, me los traje a esta columna de sueldo promedio, 2,302.63, nivel 1, nivel 2, 1,315 y así cada uno de los niveles. ¿Sí? Posteriormente, a partir de estos sueldos promedio, lo que hice fue sacar el sueldo mínimo y el sueldo máximo. Para poder determinar esa política del 20% de holgura que hablábamos en el punto 4 de la política salarial, pues lo que hice fue dividir el promedio de cada nivel entre 1.10 y multiplicar para sacar el máximo por 1.10 el sueldo promedio de cada nivel. Si tú te fijas con la variación que existe, no sé, por ejemplo, en el nivel 5, donde tenemos 195.57 que me da el mínimo respecto a 236.64 que me da el máximo, pues estamos hablando ahí de una variación entre el mínimo y el máximo de 21%. ¿Sí? Y eso representa la columna que estamos poniendo ahí. ¿Sí? También lo que observamos con esto también es que podemos sacar cuál es la variación que existe entre el mínimo del nivel 1, por ejemplo, respecto al máximo del nivel 2. Sacamos esa variación y me da una variación del 44.63%. ¿Te acuerdas que hablamos de que debe de haber una variación que oscile entre el 50%? Pues bueno, el 44.63% podría parecer razonable. Sacamos la variación entre el nivel 2 y el 3, 46.92. La variación entre el nivel 3 y el 4, 81.91. Y la variación entre el nivel 4 y 5, 29.18. ¿Sí? Esto consideramos como un tabulador de referencia. No significa que ya sea el tabulador correcto, sino que simplemente estamos partiendo de los sueldos que hoy están establecidos dentro de la organización. A partir de ello, como te digo, sacamos la variación entre el mínimo y el máximo y la variación entre el mínimo del nivel contra el máximo del nivel inferior. ¿Sí? Y a partir de ello nos damos cuenta que, que seguramente existirá un problema de equidad dentro de la organización y por eso nos vamos al paso número 5. ¿En qué consiste este paso? ¿Sí? Los trabajadores se quejan en tu empresa de que hay dentro de la misma gente que gane más que ellos y que haga menos. ¿Sí? Seguramente la respuesta también va a ser afirmativa. ¿Por qué? ¿Sí?
En este caso, siguiendo este ejemplo que estamos trabajando, pues lo que nos encontramos aquí, por eso están marcados ahí en color rojo, es que en el nivel 3, la diferencia o la variación entre niveles es del 81.91%. ¿Qué significa esto? Que llegar del nivel 3 al nivel 2 implicaría un crecimiento o un incremento de sueldos de ese tamaño, cosa que pareciera como algo imposible, ¿no? Como que yo no me imagino tener un incremento del 82% de mi sueldo. Estaría maravilloso, pero lo veo como algo prácticamente imposible. Y en cambio en el nivel 4 la variación que existe es del 29%, ¿sí? Realmente es una variación muy pequeña. ¿Qué me lleva a decir esto? Pues sabes que no me conviene, prefiero quedarme en el nivel de responsabilidad que estoy, llevármela más tranquila, estarme relajado, aunque gane tantito menos, pero estará más fácil mi trabajo. ¿Sí? Y por eso hablamos de que esta variación entre niveles debe de oscilar entre el 50%. ¿Qué me dice esto entonces? Que mi tabulador que estoy haciendo de referencia no tiene o no está cubriendo la equidad interna y por lo tanto tengo que construir un nuevo tabulador. ¿Sí? Y para hacerlo lo que hacemos es partir de esto mismo que tenemos, pero pues un poco jugar o ir viendo la referencia para que ya sea partiendo del nivel superior, nivel 1, o partiendo del último nivel del tabulador, nivel 5, empecemos a jugar con los números, realmente es eso, para obtener un tabulador que se aproxime al cumplimiento de estas dos políticas. La variación entre mínimo y máximo debe de oscilar entre el 20, debe ser mayor al 20% y la variación entre niveles debe de oscilar entre el 50%. ¿Sí? Y entonces en este caso lo que yo hice fue empezar a jugar, ¿sí? Y lo primero que hice fue jugar a partir del nivel 1. Es decir, más o menos, si te acuerdas, teníamos 2,300 pesos en el puesto anterior, yo lo cerré a 2,500. Y a partir de aquí lo que hice fue primero dividirlo entre 1.1, el promedio, para obtener el sueldo mínimo, y multiplicar el promedio por 1.10, ¿no? Y eso lo hice en el nivel 1. Con esto ya me dio la variación entre niveles, entre el mínimo y máximo, del 21%. ¿Sí? Después determiné, ¿sí? Dije, bueno, ok, ¿cómo le hacemos para sacar la variación? Pues bueno, lo que estamos haciendo es jugar con los números para ver que la proporción que existe entre el sueldo mínimo del nivel 1 respecto al sueldo máximo del nivel 2 oscile más o menos entre el 50%. ¿Sí? Entonces estuve jugando y más o menos lo que me dio es que si yo multiplico los 2,272.73 por el 67%, ¿sí? Me da 1,540 y la diferencia que existe entre el mínimo y el máximo corresponde al 47.58%, que me hace sentir que está dentro de este parámetro del 50%. ¿Sí? Y entonces así fui jugando prácticamente con todos los números del tablero hasta lograr precisamente en la variación entre niveles, pues tener ya una proporcionalidad que se acerque a ese 50% y que me diga que, pues bueno, que cuando pase de un nivel a otro voy a obtener una mejora significativa de mi puesto, sí, de mi sueldo, perdón, sin estar exagerada, pero tampoco sin ser tan pequeña. Y de esta manera entonces podríamos mantener esto que llamamos la equidad externa. ¿Sí? Sacamos la variación entre el mínimo y el máximo y sacamos la variación entre el mínimo del nivel contra el máximo del nivel inferior. Bien, bueno, después de eso vamos a ver qué pasa con este tabulador que estamos haciendo en relación a los trabajadores. ¿Sí? Y lo que hicimos simplemente fue seguir la tabla donde tenemos los niveles, ¿sí? Los 19 trabajadores, de acuerdo al nivel de desempeño que tienen. Identificamos el sueldo mínimo, el promedio y máximo de ese tabulador que acabamos de hacer. Analizamos a cada uno de los trabajadores y vemos en colores si están por debajo del nivel, color rojo, dentro del nivel, color amarillo, o por encima del nivel, color verde. ¿Sí? En este caso tenemos a Jimena, por ejemplo, gerente comercial, que está por encima de su nivel, de acuerdo al tabulador que hicimos. Tenemos muchos casos en color rojo, ya sabemos que hay un caos dentro de esta organización, y tenemos algunos casos en color amarillo.
¿sí? Esto es lo que representa el tabulador que estamos viendo, lo que estamos haciendo. Como tú puedes ver, hay un impacto muy grande respecto a la forma en la que estamos pagando los sueldos y que de alguna manera tendríamos que buscar corregir si es que queremos mantener a los trabajadores dentro de la organización, ¿sí? Ya que validamos la equidad interna, ahora tenemos que verificar la equidad externa. ¿Sí? Y la equidad externa lo hacemos, ¿sí?, a partir de la comparación de los sueldos que pagamos en relación a los sueldos del mercado. Pregunta, ¿el sueldo que percibes es competitivo de acuerdo a las funciones que realizas, el tamaño y la ubicación geográfica en la empresa? ¿Sí? Seguramente, o habrá muchos casos en los que no lo sea. ¿Sí? Y por eso es importante validar la equidad externa para ver qué pasa con nuestro tabulador y los sueldos que estamos pagando a los trabajadores. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Me regreso al tabulador que ya habíamos desarrollado y aquí lo que vamos a hacer pues, es comparar este tabulador respecto a los sueldos de mercado. ¿Sí? Y en relación a esto, primero lo que hacemos es para poder, como lo hicimos diario, para poderlo comparar contra lo que obtenemos de información del mercado, que por lo general son sueldos mensuales, lo tengo que multiplicar por 30.4 días, que son los días que tiene en promedio un mes. Cuando hago esto, me encuentro con esta nueva tabla, ¿no? Los mismos 5 niveles, sueldo mínimo, promedio y máximo, pero ahora ya está mensualizado el tabulador. Y a partir de ello yo ya tengo elementos para poder comparar contra los sueldos de mercado. En este caso, ¿sí?, no encontré sueldos de todos los puestos, ¿sí?, por más que quise hacerlo, no lo encontré. ¿Sí? En México tenemos una cultura muy mala en relación al tema de la información, al compartir información verídica y valiosa, como que nos limitamos mucho en eso, y pues simplemente lo investigué lo que pude. ¿En dónde lo investigué? Bueno, existen diferentes formas o diferentes lugares donde hacer la investigación. Por ejemplo, hay algunas instituciones, principalmente las cámaras empresariales, como el caso de CAINTRA, que ha hecho alianza con Grupo Prodensa, donde elaboran año tras año una encuesta de sueldos y prestaciones en diferentes organizaciones en toda la República Mexicana, con el propósito de identificar cuáles son los sueldos promedio que se pagan en el mercado de acuerdo a cada tipo de organización. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que hay grupos de recursos humanos los cuales pudiesen compartir cierta información de empresas relacionadas con el giro que estamos manejando y la ubicación geográfica en la que nos encontramos. Otra posibilidad es pues, simplemente meterme a internet y en internet pues, buscar, esa corre un riesgo porque puede estar no actualizada, pero buscar información que pudiese estar relacionada con los sueldos que se pagan en una empresa. ¿Sí? Son las únicas 3 maneras en las que podríamos encontrar información valiosa respecto a los sueldos del mercado. En este caso, solamente encontré 4 puestos que están relacionados con lo que nosotros hacemos, como es el puesto del director general, que me dice que gana 80,000 pesos mensuales, el gerente comercial, que me dice que gana 45,000 pesos, un auxiliar administrativo que gana 12,000 pesos y un community manager que gana 11,500 pesos. ¿Sí? ¿Qué hago? Investigo estos sueldos y los comparo contra los sueldos que estamos determinando en nuestro tabulador, el cual nos dice que, por ejemplo, el caso del director general se encuentra dentro del sueldo, ¿no? Si tú te fijas, el sueldo máximo son 83,600, el mínimo 69,000 y por lo tanto estos 80,000 que percibe en el mercado, pues están dentro del tabulador y por eso están amarillo. Lo mismo pasa con el gerente comercial en nivel 2 y en cambio, en el nivel el auxiliar administrativo, que tiene 12,000 pesos, está por encima, porque yo le estoy pagando entre 12,436 y 15,048. Y también el community manager, pues es el mismo nivel, también presenta el mismo caso. Y por eso está identificado en color verde. ¿Sí? Entonces, investigamos los sueldos del mercado y a partir de ahí lo comparamos contra el tabulador que estamos realizando. Ahora bien, ya que hice esa comparación, pues identifico si existen variaciones en los niveles según los puestos analizados. Y estas variaciones me deberían de llevar a hacer un nuevo tabulador o a corregir mi tabulador para que pues, los sueldos se encuentren dentro del mercado. En este caso, por ejemplo, pues bueno, a lo mejor le atinamos, ¿no? Y le atinamos diciendo que por lo menos nivel 1 y nivel 2, los puestos que están establecidos están dentro del mercado. Y el auxiliar de administrativo y el community manager están más altos del mercado. Yo ahí tendría que tomar una decisión.
¿Sí? Y esta decisión es la siguiente. Acuérdate que por la forma en la que lo sacamos, todos los sueldos de cada nivel están directamente relacionados entre sí. Es decir, si yo modifico el nivel 1, automáticamente se va a modificar todos los niveles restantes. ¿Sí? Y por lo tanto tengo que tener cuidado al momento de hacer una adecuación. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber esta variación entre niveles del 20% de holgura entre el mínimo y el máximo y el 50% entre el nivel mínimo del nivel superior respecto al nivel máximo del nivel inferior. ¿Sí? Y por lo tanto tengo que cuidar al momento de hacer esas adecuaciones. Yo puedo jugar cuantas veces sea. Aquí te lo estoy enseñando muy rápido y que sale prácticamente a la primera, pero seguramente tú tendrás que hacer varios escenarios hasta encontrar el modelo perfecto para la organización. ¿Sí? Es decir, aquel modelo que se ajuste más a las características de la empresa, por un lado, que mantenga esa equidad interna a través de la política 4 y 5 y que me permita también el mantener los sueldos proporcionales al nivel del mercado. Como se puede observar, los sueldos del nivel 4 son ligeramente superiores a los del mercado, mientras que los sueldos del nivel 1 y 2, aunque están dentro del nivel, quizás podrían estar un poco en desventaja por estar más cerca del sueldo máximo. ¿Sí? Y eso tendría que llevarme, ¿sí?, a la necesidad de hacer una adecuación a nuestro tabulador. Y entonces vuelvo a empezar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Ok, voy a tomar una referencia como el nivel 1 otra vez. En lugar de 2.500, ahora si te fijas estoy poniendo en el promedio 2.700. Vuelvo a hacer lo mismo, divido entre 1.10 para sacar el mínimo, multiplico por 1.10 para sacar el máximo, veo la variación del 21%, ya automáticamente sale por estas multiplicaciones que hacemos y saco nuevamente la variación que existe entre el mínimo y el máximo. Acuérdate, lo multiplicábamos por el 67% y con esto me daba ya esta variación del 48.76 y así con cada uno de los sueldos. ¿Sí? Entonces empiezo a jugar otra vez con los números siempre y cuando la proporcionalidad se mantenga arriba del 20% entre el mínimo y el máximo y variación entre niveles del 50%. Saco las variaciones de los dos y con eso obtengo entonces un nuevo tabulador. Y este nuevo tabulador lo vuelvo a multiplicar por los 30.4 días que tiene cada mes, lo comparo contra los sueldos del mercado y si te fijas sigue siendo la misma variación, es decir, los mismos colores. ¿Sí? Es decir, nivel 1 y 2 están bien pagados, están dentro del mercado y nivel 4 y 5 están sobrepagados. ¿Sí? Sin embargo, esto me permite, si te fijas en el mínimo y en el máximo del nivel 1, por ejemplo, de 74,000 a 90,000 pesos, pues hoy en los 80,000 pesos que se pagan en el mercado ya están por debajo del sueldo promedio y eso me permite tener una holgura de crecimiento, algo además que motive al trabajador de estos niveles para realizar un mejor desempeño y que no tengan idea o no tengan la sensación o las ganas de quererse ir a otro lado. ¿Sí? Y entonces así tendré que ir jugando, ¿sí?, haciendo ciertos ajustes donde en este caso tendremos dentro del promedio del mercado al nivel directivo de la empresa y muy bien pagado al nivel operativo de la organización. Imagínate, personal bien remunerado, motivado y comprometido para la obtención de buenos resultados, pues esto va a llevar a un incremento de la productividad. Comparo cómo salen a través de este nuevo tabulador con la lista de todos mis trabajadores y sigo obteniendo la misma relación, ¿no? Es decir, tengo trabajadores que están dentro del nivel, color amarillo, tengo un trabajador que en el caso de Ana María Larios, ¿te acuerdas que estaba muy por encima del nivel que le corresponde? Y tengo todavía muchos trabajadores que están en color rojo. Esto te lo vas a encontrar, por eso lo puse así, realmente no vas a encontrar el modelo perfecto. ¿Sí? No vas a, en tu escenario o tu ejercicio que hagas, por todo el caos o la forma en la que has asignado los sueldos, no vas a lograr el que tus trabajadores todos se encuentren dentro del tabulador. Tendrás que hacer un proceso de ajuste, como lo decíamos al principio. ¿Sí? Ahora bien, ya que vimos todo esto, vamos a suponer que ya le damos validez a nuestro estudio. Recordarte que hay diferentes medios para el análisis de sueldos y salarios. Uno de los más utilizados son las encuestas de sueldos y prestaciones que realizan año tras año algunas organizaciones, como es el caso de CAINTRA, ¿no? Si tú quieres conocer más de esto, acércate a tu ejecutivo de CAINTRA y con mucho gusto te va a dar información sobre esta encuesta de sueldos y prestaciones. Bien, siguiente paso.
Paso número 7, elaborar un plan de acción para la nivelación de personal. Encontramos muchas personas, ya lo dijimos, que están fuera de su nivel, principalmente los que están en color rojo. La mayoría de los trabajadores, principalmente de los niveles operativos, se encuentran fuera de rango, es decir, por debajo del nivel, y por ello es necesario crear un plan para la nivelación de su sueldo. Como decíamos también en la política, hay que hacer un proceso paulatino para la nivelación. No es adecuado ni es recomendable hacerlo de golpe, primero por el impacto económico que genera y posteriormente porque implica un efecto psicológico que pudiese afectar, ya que imagínate, o recibo un incremento muy grande y el próximo año no recibo ninguno o recibo un incremento muy chiquito, pues la satisfacción o la motivación que tuve por el incremento me va a durar poquito y después voy a tener el mismo caos. ¿Sí? Por ello recomendamos que la nivelación se haga de forma escalonada, aunque tardemos varios años. Y para ello yo recomiendo que el incremento máximo no sea superior al 10% en un periodo de un año. No importa que tardes 5 o 6 años en irlo nivelando. ¿Sí? Esto te va a dar la capacidad económica para hacerlo. ¿Sí? Y además te va a dar la posibilidad de que vayas haciendo esos incrementos escalonados hasta llegar a su nivelación. Todo va a depender, por supuesto, de la capacidad presupuestal que tenga la empresa para determinar el esquema de nivelación. ¿Sí? A lo mejor te va a pasar, seguramente, que cuando tú veas el impacto que tiene nivelar a todos estos trabajadores, no te va a alcanzar, te van a mandar a volar porque es un impacto muy grande en la nómina. Y por lo tanto, tendrás que priorizar a qué trabajadores les doy relevancia. Y yo te diría, pues primero podrías empezar con aquellos que presentan una variación más alta o podrías empezar con aquellos que generan un problema. ¿Quién genera un problema? Bueno, el caso de, ya decíamos, el caso de Cristina, gerente de proyectos, pues es un problema importante en la organización porque ella se quiere ir de la empresa y por lo tanto ella debería de ser prioridad para hacer esa nivelación. El problema que vamos a tener es que mientras esos trabajadores no estén dentro del nivel, cualquier nueva contratación asignando el sueldo del nivel inferior de acuerdo a la política te va a causar conflicto. ¿Sí? Es por ello que el trabajador que se está nivelando tendrá que estar consciente y en reconocimiento de dicha situación. Otra opción podría ser replantear el tabulador. Como te dije, no hay un tabulador perfecto, nunca lo va a existir. ¿Sí? Puedes hacer otro ejercicio, otro juego, jugar con los números hasta llegar a un punto en donde sea lo más justo posible, donde esté lo más acertado, mantener la equidad interna y la equidad externa para que a partir de ahí podamos ir haciendo nuestra nivelación. Todo va a depender del grado de conflicto que se podría generar, el hecho de que unos estén dentro y otros estén fuera del tabulador y además de la posibilidad de atenderlos. ¿Tú crees que tener una política de sueldos y un tabulador va a ayudar a la empresa para la retención del talento humano? Aquí la respuesta, por supuesto, es que sí. Te invito a que lo hagas, a que regreses nuevamente a la grabación de esta sesión y puedas ir siguiendo paso a paso, entendiéndole un poquito más a lo que hicimos para demostrarte la forma en la que puedes tú ir construyendo tu tabulador. Concluyo diciéndote lo siguiente: ¿quieres tener un trabajador de primer mundo? Entonces no lo trates como si fuera tercermundista. ¿Sí? Si tú quieres a alguien motivado, alguien comprometido con la empresa, alguien que haga muy bien su trabajo, entonces trátalo como de primer mundo y eso significa que le debes de pagar buenos sueldos. El nivel de desempeño de un trabajador siempre va a estar determinado en función a la manera en la que lo tratas. Lo mismo te digo, si tú quieres que un trabajador tenga un alto nivel de desempeño, tienes que pagarle bien. Si no lo haces, el trabajador se va a ir o va a estar a disgusto trabajando y por lo tanto no va a dar lo mejor de sí. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Sí? Te dejo aquí mis datos de contacto, mi teléfono, puedes mandar un mensaje de WhatsApp, mi correo electrónico. Te invito a que nos sigas en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Estamos como Evolucio, que veas nuestra página de internet evolucio.com. Si tú quieres aprender un poco más de todo esto, te podemos enseñar paso a paso. Tenemos varios cursos que hacemos durante el tiempo, ya sea de manera presencial, en línea, tiempo real o en línea pregrabados. Tenemos diferentes cursos para la elaboración de un tabulador de sueldos. Te podemos guiar paso a paso para la ejecución del mismo. O también, si quieres que te ayudemos a la implementación de nuestra metodología dentro de tu empresa, mándanos un mensaje y con mucho gusto lo platicamos. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Buenas tardes.
Agradecemos a Javier Aldana Galán por habernos compartido esta interesante charla. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Les recordamos contestar la encuesta que recibirán al finalizar esta sesión. Y les invitamos a consultar el programa de las siguientes conferencias de Expo Pyme 2021. Muchísimas gracias. Expo Pyme regresa. Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios pymes del país en un espacio digital cómodo y seguro. En esta expo virtual, los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal, en la que podrán ver a detalle la fachada y la antesala de la exposición, con grandes y llamativos espacios para resaltar tu marca y la de nuestros patrocinadores. Tus clientes esperarán para poder conocer, a un solo clic de distancia, tu oferta de productos y servicios. Hagamos un rápido recorrido por el novedoso mundo de Expo Pyme Virtual 2021. Los asistentes podrán recorrer los diversos stands que promoverán tus productos y servicios a todo México, América Latina y el mundo hispanohablante cómodamente y desde su casa u oficina. Visitantes y expositores podrán ingresar desde cualquier lugar donde haya acceso a Internet. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzamos a explorar? Todo lo necesario para el empresario y el emprendedor está reunido en un solo espacio. ¿Qué tal si ahora damos un pequeño vistazo al interior de un stand? Tus clientes experimentarán las funcionalidades y beneficios de tu stand y disfrutarán este nuevo mundo para las marcas. En tu stand puedes dar toda la información que tu marca tenga para mostrar y, por supuesto, los productos o servicios que ofreces. Un completo portafolio de opciones se encuentra al servicio de visitantes y expositores que incluyen información relevante de tu marca como catálogos de productos, fotogalería, video corporativo de la marca, archivos descargables, datos de contacto, sitio web y redes sociales, localización en Google Maps y, para la atención directa a los visitantes, el chat en vivo y la agencia de citas virtuales para ampliar la información sobre tus productos y servicios. Conozcamos ahora los auditorios magistrales y las salas de capacitación, donde destacados ponentes presentarán lo último en tendencias en los negocios a través de más de 130 conferencias y paneles especializados. Te invitamos ahora a visitar la sala de negocios, un espacio que te permitirá entablar comunicación directa con los compradores de las grandes empresas a través de citas de negocios que te permitirán integrarte a sus cadenas de valor. Amplía tus redes de contacto y promueve tu marca entre los visitantes a la Expo. Bienvenidos al innovador y moderno mundo de la Expo Pyme Virtual 2021. Súmate a esta nueva forma de hacer negocios. Contáctanos para que sepas cómo participar y conozcas todas las opciones disponibles para tu negocio. Caintra Nuevo León y Confío te invitan. Expo Pyme regresa. Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios pymes del país en un espacio digital cómodo y seguro. En esta expo virtual, los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal, en la que podrán ver a detalle la fachada y la antesala de la exposición, con grandes y llamativos espacios para resaltar tu marca y la de nuestros patrocinadores. Tus clientes esperarán para poder conocer, a un solo clic de distancia, tu oferta de productos y servicios.
Hagamos un rápido recorrido por el novedoso mundo de Expo Pyme Virtual 2021. Los asistentes podrán recorrer los diversos stands que promoverán tus productos y servicios a todo México, América Latina y el mundo hispanohablante cómodamente y desde su casa u oficina. Visitantes y expositores podrán ingresar desde cualquier lugar donde haya acceso a Internet. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzamos a explorar? Todo lo necesario para el empresario y el emprendedor está reunido en un solo espacio. ¿Qué tal si ahora damos un pequeño vistazo al interior de un stand? Tus clientes experimentarán las funcionalidades y beneficios de tu stand y disfrutarán este nuevo mundo para las marcas. En tu stand puedes dar toda la información que tu marca tenga para mostrar y, por supuesto, los productos o servicios que ofreces. Un completo portafolio de opciones se encuentra al servicio de visitantes y expositores que incluyen información relevante de tu marca como catálogos de productos, fotogalería, video corporativo de la marca, archivos descargables, datos de contacto, sitio web y redes sociales, localización en Google Maps y para la atención directa a los visitantes, el chat en vivo y la agencia de citas virtuales para ampliar la información sobre tus productos y servicios. Conozcamos ahora los auditorios magistrales y las salas de capacitación, donde destacados ponentes presentarán lo último en tendencias en los negocios a través de más de 130 conferencias y paneles especializados. Te invitamos ahora a visitar la sala de negocios, un espacio que te permitirá